Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile con algunas cositas nuevas que han venido, bien, que han llegado al juego. Bien, que quizás les interese o quizás no. Eso verán ustedes si lo quieren ver. Tenemos el formato campamento, auto, que acá podemos dejar dos tropas. Bien, que acá ven todos los jugadores van dejando dos unidades que pueden ser utilizadas por los capitanes, bien, o líderes. Bien, tropas automáticas, los gobernadores pueden colocar hasta dos en la lista automática. Los administradores de la alianza pueden desplegar estas tropas automáticas en reuniones si el gobernador ha estado desconectado por más de 30 minutos. Las tropas automáticas pueden activarse en cualquier situación. En la ciudadela, mientras defienden, recolectan, marchan o están en guarnición. Lo que sea, ¿no? Las tropas de cada gobernador solo puede usarse para reuniones automáticas 10 veces por semana. 10 veces solo por semana, es muy poco. Los intentos automáticos y los ajustes de tropas automáticas se restablecen todos los lunes a las 00 UTC. Se consume un intento automático cada vez que la alianza asigna una tropa. El intento se devuelve si la tropa es interrumpida por el propietario antes de unirse exitosamente a la reunión. Los propietarios de las tropas ganan monedas de la alianza como recompensa al completar el servicio automático. Bien, te dan una pequeña recompensa. Otra forma adicional. Acá le hacen seleccionar y bueno, colocas la marcha que vos quieras. Yo estoy muy lejos porque estoy haciendo pruebas, pero bueno, la idea sería esa. Bien, esto es una de las cosas que han llegado y listo. Acá igual dice 10 de 10. Intentos automáticos todavía están ahí. Bien, tienen 10 para usar. Así que está ahí impecable. Luego tenemos los campamentos, que también son muy interesantes. Bien, que son estos edificios que los mostré, pero no expliqué bien para qué servían. Son todas cosas nuevas que están por llegar o ya han llegado algunas de ellas al juego. Las alianzas pueden construir campamentos de la alianza, donde los miembros pueden comisionar a sus tropas. Los capitanes de la alianza pueden establecer guardias a través del campamento de la alianza. Con cada guardia compuesta por 2 a 5 tropas, estas guardias pueden marchar libremente. Aquí está. Bien, Eneva, que es el patrocinador del canal, donde van a poder comprar prácticamente sus AP Coins y monedas imperiales, como lo hago yo y miles de jugadores. Bien, que es un sitio muy conocido a nivel internacional y con una muy buena calificación. Y ahora una gran y excelente noticia porque han agregado muchísimos más servidores. Hasta hace poco se podía comprar hasta el servidor 170. Bueno, hemos realizado ciertas gestiones hablando con los muchachos de Eneva y me han hecho caso en parte y han decidido incorporar por lo menos hasta el servidor 300. Sé que está hasta el servidor 208, pero bueno, ya vamos previendo a medida que se vayan creando nuevos servidores. Así que si estás en los servidores 180 o 200 y pico, ya podés comprar en Eneva. No te lo pierdas, utiliza mi link y de paso estás apoyando enormemente a mi canal. Bien, volvamos al video prácticamente bajo el mando del capitán. Y pueden usar habilidades específicas. Hay 3 tipos de campamentos de la alianza. Cada uno permite la formación de diferentes tipos de guardias con diferentes habilidades. Hay que ver esto bien cómo funciona. Y acá te dice que las guardias tienen un modo de control de joystick. Y la velocidad de movimiento base de estas guardias es ligeramente más lenta que las comunes. Bien, estas son ciertas cosas. Acá detalle, por ejemplo. Creo que no hay nadie. Así que no podemos ver nada. A ver acá. Nada. Supuestamente pueden entrar hasta 150. Capitán. Creo que no hay nadie designado. Habría que ver luego cómo funciona eso. Y algo muy interesante. Que quizás esto sí les interese más que nada. Acá. Bien. ¿Se acuerdan que en los comunes hay prácticamente ustedes tienen 2 colas de investigación? Pues bien. Prepárense. Preparen la billetera también los Pay to Win. Pero primero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Bien. Y bueno, que más gente pueda ver esto. Tercera cola de investigación, señoras y señores. Bien. Teníamos la 1. Bien, teníamos militar. Económica. Que al máximo. Todo esto. La militar. Te desbloquea todas las tropas. Todo muy lindo. Bien.
Y ahora te planean colocar una tercera. Esto es un círculo, o sea, te pueden colocar muchas más después. Lo tienen bien pensado. No han sido tontos. Bien, vamos a ir para atrás, porque nos interesa verlo primero. Bien, acá supuestamente es para los héroes, nivel 1 de héroe, que lo que nos da, dice, aumenta el nivel máximo de los héroes. ¡Opa! Esto es lo que da el aumento máximo. Dice más 5, o sea, tenés que investigar tecnologías para poder aumentar el nivel máximo de tu héroe. Y dice poder, o sea, te da más poder. Ténganlo en cuenta. Cada nivel 1 por ahora. Acá, por ejemplo, te da héroe de poderío, te aumenta el poderío del héroe, me imagino. Aumenta el poderío de los héroes hasta 15 cuando lo subís a 5. La armadura, o sea, van a estar cada vez más rotos, Aumenta la estrategia, o sea, por lo tanto, un poco más pay to win se ha vuelto el juego con esto, o se volverá. Mira, acá tenemos, aumenta todos los atributos de los héroes y más poder todavía. Esto es una locura. Todos los atributos de los héroes nuevamente. Acá arriba también lo mismo. Héroes guerreros, mariscales y estrategas. O sea, tenés que investigar una tecnología para los atributos de ellos. Héroe de nivel 2. Bien, acá te da aumentar 5 niveles. Acá ya vamos 10 niveles más. O sea, pasamos de 120 a 130. Ahí ya lo tienen. Y acá tenemos nuevamente el poderío que lo seguimos aumentando en 15. Y el poder del jugador sigue aumentando. Bien, fíjense. O sea, tecnologías que no sabemos porque nos las dan completamente ya desbloqueadas, ya estaban actualizadas, no tenemos que ni siquiera subirlas, por lo tanto no sabemos los tiempos. Acá tenemos nuevamente que nos da, aumenta todos los atributos de los héroes. Acá el daño del poderío, daño de la estrategia. Y acá 5 más, o sea ya pasamos a 35. Y acá el héroe, aumenta el poderío de los héroes 15. O sea, tu poder también va a ser grande, ¿no? Aumenta la estrategia, aumenta la armadura y aumenta todos los atributos. Reducción del daño del poderío 10%, más poder para los jugadores. Reducción del daño de estrategia. O sea, si ya estaban rotos... Acá en el nivel 4 ya estamos en el 140. Con esto van a subir los héroes al nivel 140. Y tenemos un bug visual porque se supone que ya lo tendría que tener en el nivel 140. Y hay héroes que me siguen apareciendo en nivel 120. Y acá lo mismo, héroe de poderío para subir el poderío, la armadura, la estrategia, todos los atributos. Acá fortalecimiento de ataques básicos en este caso. Bien, ataques básicos. Bueno, si me deja. Fortalecimiento de las habilidades. O sea, 10%. Reducción del daño de ataque básico. Reducción del daño de habilidad. Bien, todo esto. Y encima si le sumamos, por ejemplo, el tema que vamos a tener, por ejemplo, no acá, sino en este lugar. Las técnicas. Que si ya estás en la etapa 2 y tenés todo completamente subido al máximo. Y utilizás ya en los mercenarios, te puedo decir que esto va a estar bastante roto para aquellos jugadores, sobre todo que son bastante pay to win. Que puedan poner una buena cantidad de dinero. Y acelerar enormemente esto. Bien, bonificación de la salud de los arqueros mercenarios. 7.5% con todo esto, con todos los atributos, todo lo otro. A no ser que estén por separado, pero lo dudo. Bien, porque si vamos a... No era acá. Sino que si vamos a este lugar, por ejemplo, y vamos a entrenar tropas, habría que compararlo con las comunes. Pero acá, por ejemplo... Tenemos esto, que tengo ataque 194, defensa 146, salud 146, carga 135, velocidad 90. Esto es lo básico, me imagino que a esto se le debe sumar todas las bonificaciones y todo lo lindo que nos da las tecnologías. Si vengo acá, por ejemplo, y quiero seleccionar a este piquero, bien, que ni me fijé en realidad cuál era el héroe que tenía que utilizar allí. Pero si vamos a la estadística, acá utilizamos esto. Tengo 700 y pico. Lo que yo quiero ver, ventaja de las unidades, no, bonificaciones. Y acá ataque de poderío, 592. Ataque de estrategia, 400 y pico. Defensa de poderío, hay que ver qué diferencias hay. Bonificaciones para las tropas. Hay que ver esto, si con todas esas tecnologías adicionales... se termina
se termina dando más potencia, ¿no? Por ejemplo, 18.365.000 en este caso, con estos héroes. Pero como les digo, habría que ver esa parte, ¿no? Pero está compleja la cosa. 462 de asedio, carga 19.701.000. Bonificación de recolección 60% y esas cosas. Así que bueno. Guardar y salir en este caso. Y listo. Bien. Pero bastante cosas nuevas. No podemos ver el tema del castillo como queda todo al máximo. Porque nos lo han bloqueado. Sé que no quieren que veamos cómo quedaría. Pero bueno. Al menos hemos visto varias cosas nuevas que han llegado. Que han podido apreciar. O sea, ya vieron el tema de la nueva rama de tecnología. Y bueno, esos nuevos edificios de alianza que son muy importantes. Que quizás no lo tenían. Más la nueva heroína que ya han visto que llegó. El evento este que está acá. Miren que nos trae esta heroína. Y esta es la otra heroína. Que no nos deja. Porque dice exclusivo de recompensa del imperio. Esto es otro evento. Que no empezó. Bien, este evento en los servidores comunes empieza más adelante. Pero acá ya lo tenemos. Y este no vamos a llegar porque es hasta el 16. Así que seguramente no estemos acá. Bien, nos cerrará el servidor antes. Esto, por ejemplo, llega el 21 también. No lo vamos a poder probar este evento, desgraciadamente. Este tampoco sería bueno que nos dieran el evento activado de forma anticipada. Pero bueno, no lo vamos a poder mostrar de forma anticipada para que ustedes lo vean. Lamentablemente no nos dejan ver mucho del contenido que me gustaría mostrarles. Bien, cámara heroica ha vuelto. Está acá. Cuarteles, este establo. Bien, tenemos esto, el campamento mercenario. Y no sé si planearán poner algún edificio más o qué es lo que vamos a tener en el futuro. Bien, por ahora esto es todo lo que tenemos. Así que espero que les guste, que les agrade. Si es así, suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Bien, esa nueva cola de investigación y nuevas cositas que vienen que sigue aumentando el pay to win del juego, bien, en parte, por decirlo de alguna forma. Mejoras de ciudadela, a ver, estas mejoras, no, esto ya lo teníamos de siempre. Y el tema de los aldeanos acá, que podemos colocar cosas, o sea, esto ya saben más o menos asignar y eso, y tal, no tiene mucho sentido. Así que espero que les guste, que les agrade, suscríbanse, den like, compartan, hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Vamos a hacer esto. Tuque. Piqui. Cada vez un poco más pay to win el juego, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que se pongan las pilas de estos locos y le den ganas, con ganas. Nos vemos.